clase pasada estamos aprendiendo a usar las fórmulas trigonométricas para que de esta forma calcular la magnitud de un vector. Simón, ¿cómo se calcula la magnitud de un vector? Simón. Sí, señora. ¿Cómo se calcula la magnitud de un vector? Es que te veo súper concentrado allá, no sé si en un celular, no sé qué es lo que estás haciendo. Es el cuaderno. ¿Cómo se calcula la magnitud de un vector? Hola. Profe, está buscando en el cuaderno. Bueno, entonces habíamos dicho que la magnitud de un vector se calcula como Pitágoras, ¿cierto? Haciendo de cuenta como si fuera Pitágoras, la raíz cuadrada de la suma de cada una de las componentes al cuadrado, ¿cierto? Entonces, que esa R o la hipotenusa, ¿cierto? La hipotenusa o la resultante era igual a la suma de estas dos componentes, ¿cierto? Y que la dirección, entonces, la calculamos como alfa, que sería el ángulo, es para ver la dirección, de tangente a la menos 1 de r de y sobre r de x. Entonces, en la clase pasada nosotros simplemente copiamos la formulita, vimos cómo se utilizan las relaciones trigonométricas y que en esta clase íbamos a determinar la dirección, la magnitud y las componentes de un vector, ¿cierto? Hasta ahí estamos. Sí, señora. Profe, me espera un segundito, por fin, no me demoro. Gracias. Entonces, todos en su cuaderno tienen copiado este cuadrito, ¿cierto? Estas fórmulas. Yo les había pedido que por favor copiaran las fórmulas. Camilo le salió, Camilo Castañeda. Muchas gracias, profe. El celular se le descargó, que lo acepte. Sí, ya. Sino que pensé que era el Camilo el otro Camilo. Listo. Ok, entonces, dirección de las componentes de un vector. Entonces, las componentes de un vector tienen las mismas unidades que el vector del cual han sido extraídas. Como son proyecciones, los ejes vertical y horizontal también deben especificar su dirección con el signo, respecto con la siguiente convención. Miren las siguientes convenciones y por favor necesito que esto tomen apuntes en sus cuadernos porque cuando vayan a hacer los ejercicios entonces tengan información para realizarlos. Entonces, las dirigidas hacia arriba o hacia la derecha tendrán signo ¿qué? Positivo. ¿Listo? Signo positivo. ¿Hacia arriba o hacia la derecha? ¿Ok? Las que estén dirigidas hacia abajo o hacia la izquierda tendrán signo ¿qué? Negativo. ¿Ok? Chicos, miren, esto es muy fácil, como con el plano cartesiano. Tenemos el plano cartesiano, tenemos ejes X y Y, ¿cierto? Tenemos Y negativo, Y positivo, X negativos y X positivos. Miren, los que están hacia la derecha y hacia arriba, ¿cómo son? ¿Qué signo tienen? ¿Qué signo tienen? Positivo, ¿sí o no? Listo, muy bien. Los que están hacia la izquierda y hacia abajo, ¿tienen signo qué? Negativo. Negativo, muy bien. Entonces, de esta forma, ustedes aprenden a utilizar los signos. Eso es lo que significa la dirección, es el signo, ¿listo? Entonces, si yo les digo, un vector tiene menos 3 en X, un ejemplo, menos 3 en X. Ustedes
¿cuál es la dirección que le dan a ese vector? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda, ¿cierto? Hacia las X negativas, hacia la izquierda. Entonces, el signo me da la dirección, ¿ok? Listo, entonces hasta ahí estamos bien. Si es hacia arriba o hacia la derecha es positivo, y si es hacia la izquierda o hacia abajo son ¿qué? Negativos, ¿cierto? Listo. Vamos a continuar. Entonces, ya vimos esas dos dirección o las componentes de la dirección. Bueno, entonces, recordar, los vectores que estudiamos están relacionados con situaciones en un plano, es decir, en dos dimensiones, ¿cierto? Como en el plano cartesiano. Proyecciones en X y en Y. Juan Pablo, ¿y esas dos gorras qué? ¿Esto qué es? ¿Ah? Ok. Sin embargo, al trabajar cantidades vectoriales con el espacio X, Y y Z, se tendría una componente adicional que es en el eje Z, es decir, en tres dimensiones. Pero como les dije al principio de la clase, estamos trabajando ¿qué? Componentes en ¿cuántas direcciones? Dos. En dos, ¿cierto? En el primer periodo trabajamos sobre, pues, en una sola dimensión, ahora estamos viendo en dos dimensiones, y obviamente posteriormente, pues el próximo tema va a ser conversión en tres dimensiones. ¿Listo? Entonces, ¿les parece bien si hacemos un ejercicio donde vamos a calcular las componentes de un vector, vamos a calcular la magnitud y vamos a calcular la dirección? ¿Listo? ¿Estamos? Estamos. Muy bien. Un momentico. A ver. Bueno, vamos a hacer este ejercicio. Ok, entonces, el vector y sus componentes. Bueno, recuerdan ustedes que al principio de la clase pasada, hace 8 días, les había dicho que existen dos magnitudes, ¿cierto? Escalar y vectorial. ¿Quién me dice cuál es la diferencia, por favor? ¿Cuál es la diferencia? La escalar o sea, es como masa, volumen, temperatura, o sea, Es un número como tal acompañado de una variable, por así decirlo, ¿cierto? Y la vectorial es la que tiene dirección y sentido. Magnitud y sentido. Muy bien. Entonces, pregunta, ¿el tiempo es una magnitud escalar o vectorial? Escalar. Escalar. ¿Qué opinan los demás? Necesito que todos opinen. Escalar. Escalar. Muy bien. El tiempo es una magnitud escalar, pues para determinarlo basta un número real y una unidad de medida. ¿Cuál es la unidad de medida del tiempo? Segundos, ¿cierto? Es la unidad del sistema internacional. Muy bien. Entonces, es una magnitud escalar. Excelente. La temperatura es una magnitud escalar o vectorial. Necesito a todos opinando, por favor. Escalar. 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 Los demás están de acuerdo. Yes. No Escalar. están de acuerdo con ninguna de las dos. Obvio, escalar. Ok,
¿Quién me da una razón de por qué es escalar? Porque tiene numeritos. Porque va subiendo. Porque, Ajá, porque Pero es que el no tiene vectorial, el dirección ni vectorial, muy bien, es que el vectorial también tiene numeritos. Pero es porque este está acompañado de una unidad de medida. Y ya, ¿cierto? Es un número, una unidad de medida. Usted como dice, ay, no, es que usted está a 30 grados, 30 grados, o más bien 275 grados Kelvin a la derecha, no. Usted es una temperatura y ya, un número acompañado de una unidad. ¿Listo? Entonces, escalar, muy bien. La velocidad es una magnitud escalar o vectorial. Escalar. ¿Quién más? No. Vectorial. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Por qué esa es Pues para mí vectorial? vectorial es porque la velocidad no se asocia con una dirección y un sentido. ¿Quién más? Profe, yo creo que es escalar. Profe, pero Escalar. es escalar. yo de digo la que velocidad. es vectorial. Bueno, ¿quiénes dicen que son escalar? Más bien, ¿quiénes opinan que es escalar? ¿Quiénes? Yo. No, Camilo. Camilo, ¿quién más? Yo. ¿Quién es yo? Yo. Steffi. Stephanie, listo. ¿Quién más? ¿Quién da más? Nadie, solamente. Listo, solo ellos dos. Nadie más los acompaña en su dolor. Entonces, la mayoría dijo vectorial. Sí, Sara, profe. ¿qué dice Sara? Sara Tortuga. Yo también digo que es escalar. Bueno. Profe, es entonces, vectorial porque relaciona el cambio de posición. Ok, entonces vamos a elegir que es vectorial. La mayoría dijo vectorial, ¿cierto? Obvio. Sí. Muy bien. La velocidad requiere una dirección, además de un valor y la unidad de medida para ser especificada. La unidad de velocidad es el metro por segundo cuadrado. No es lo mismo referirse a un carro que se dirige a 80 kilómetros por hora hacia el norte que a 80 kilómetros por hora hacia el sur. Por lo tanto, la velocidad es una cantidad vectorial. ¿Listo? ¿Estamos? Sí, señora. Por supuesto. Para el avión que va sobre la pista, ¿en qué dirección se encuentra su vector velocidad? En el eje X. En el eje X. Pero recuerda que él va sobre la pista, ¿cierto? Ajá, él va sobre la pista. Entonces, Juan Pablo dice que en el eje X. Muy bien. ¿Quién? Pero no, porque él va, por ejemplo, él va en el eje X, pero ya después comienza a subir. Sí, pero en estos momentos está preguntando, o sea, está diciendo que va sobre la pista. Ya, Bueno. o sea, no ha dicho más nada. Listo. Entonces, Ay, ¿quién dice algo diferente? O sea, y eso lo quieto. ¿Sí? Va en el eje X, pues sobre la pista es un eje X. Entonces, Juan Pablo dice que es un eje X. ¿Quién dice algo diferente? Nadie. Chicos, ¿los demás están entendiendo o están de acuerdo con lo que dice Juan Pablo? Profe, estamos de acuerdo. Sí, Profe, estamos yo de no acuerdo. entiendo eso. Yo Profe, estoy yo de no acuerdo. entiendo. Bueno, tienen que opinar. Normal, fea. Por ejemplo, usted en la recta numérica, Yo el no eje sé. de aquí, y pues el avión está en la pista, que la pista es así. Quiere decir que es como el eje X. ¿O me equivoco? Eso es lo que yo necesito que analicen. O sea, recuerden que una magnitud para ser escalar o vectorial, si es vectorial, tiene que tener una dirección, ¿cierto? Ya nosotros vimos, de acuerdo a la dirección, cómo son los signos. Este ejemplo nos está diciendo sobre un avión que va sobre una pista. ¿Las pistas están en el eje X o en el eje Y? En el eje X. En el Pues eje X. depende, si también está en la mitad, no también está en el Y.
que está en la mitad, o sea, en la mitad, en la intersección de X y Y. No, No, sigue siendo X. en la misma pista es plana. Empieza a ser, exacto. Si fuera un muy bien. cohete despegando, estaría ¿En Tampoco, qué porque la pista del eje? cohete es plana. en el eje Y. Sí. No, la pista del cohete es plana también. Lo que pasa es que el despegue hacia Oílo. arriba. No, Por eso. Digo, no, sí, no. No. Un cohete no se desplaza por la tierra, por así por decirlo. eso, pero que la pista donde está él en la base es plana también, es así. Lo que Sí, pasa es que él va para plana, arriba. pero ¿hacia dónde se desplaza el cohete? Ese desplaza hacia arriba, por eso está Hacia en el eje. arriba, hacia arriba. Entonces, los demás entendieron qué es lo que están preguntando. ¿En qué dirección se encuentra la velocidad? Profe, yo no entendí muy bien lo de vectorial y el otro. Y escalar. La escalar, es la ¿Quién que le tiene- explica, por favor, a Samuel? la escalar es la que tiene el numerito y una unidad de medida al lado. La otra es la que no lo tiene. Melo. Vamos a ver. La escalar es la que se relaciona con la masa, la temperatura, el volumen y está acompañado de una unidad de medida. Y el vectorial es que se asocia con una dirección y un sentido. ¿Sí entendió? Samuel, una cantidad escalar es aquella que está acompañada de un número y una unidad de medida. Ejemplo, la temperatura, el peso de un objeto, por ejemplo, el tiempo, ¿cierto? Listo. La masa. Es un número y que está acompañado de una medida y ya pues usted no dice es que este objeto pesa 20 gramos a la izquierda, 20 gramos hacia arriba, ¿no? ¿Cierto? Pues pesa 20 gramos y ya. Ah, listo, gracias a todos. Una magnitud o una cantidad vectorial es aquella que tiene tres componentes: dirección, magnitud y sentido. Es por eso que la velocidad es ¿qué? Es una cantidad ¿qué? Vectorial, Vectorial. ¿cierto? ¿Por qué? Porque no es lo mismo, Juan Pablo, que no es lo mismo que tú vayas para el éxito a que vengas del éxito. ¿Sí ves? Samuel. Sí, señora. ¿Sí entendiste? Sí, señora. ¿Por qué? ¿Por qué no es lo mismo? Porque ya hemos visto, ¿te acuerdas que vimos en el plano cartesiano? Lo de las componentes. Si va hacia la derecha es positivo, si va hacia la izquierda es negativo, entonces por eso no es igual. Como no es igual, se necesita manejar la dirección de las componentes como tal. Si es negativo, yo sé que va a la izquierda o va hacia abajo, y si es positivo, va hacia arriba o va a la derecha. ¿Listo? Por eso no es lo mismo. ¿Ok? Listo, profe. Entonces, tenemos acá... Profe, Hola. ya que la velocidad es vectorial. Claro, lo acabamos de ver en el ejercicio pasado. Y esta está en el eje X. Entonces, aquí en este caso no está preguntando si es vectorial o no. Ya sabemos que la velocidad es vectorial. Pero nos están preguntando en qué dirección se encuentra el vector velocidad. En el eje X. Muy bien, en el eje X. Podemos afirmar que el vector velocidad del avión está en la dirección horizontal o referirnos al eje X. También es posible especificar si se mueve hacia la izquierda o hacia la derecha, de acuerdo con el sistema de coordenadas que elija. Aquí no está diciendo si va a la derecha o a la izquierda, sino en qué eje va, en el X. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque está horizontal. ¿Listo? Ahora, cuando el avión está despegando, ¿en qué dirección se encuentra el vector velocidad? En X y Y. Carolina, vaya. Listo. Bueno, entonces, Juan Pablo dice que en el eje X y Y, ¿quién da más? O más bien, Juan Pablo diga por qué en el eje X y Y los compañeros qué opinan al respecto. Porque es como en la recta que va de X y ya va como subiendo.
Entonces va como pasando del eje X al Y. O sea, incluye los dos. Ok, Juan Pablo, muy bien. ¿Quién dice algo diferente? O por lo menos decir, estoy de acuerdo con lo que dice Juan Profe, yo estoy de Pablo. acuerdo con lo que dice Juan Pablo, porque Ok. si fuera en el eje Y, tendría que ser todo así, no como así, ¿no? Ajá. Sí, ¿alguien más? Sara, Tortúa, Celaine. Yo estoy de acuerdo con Juan Pablo. Que Yo lléveme estoy la de acuerdo contraria. con Juan Pablo y con Stephanie. Y con Sara esa. Y entonces el No, anterior dice que está de acuerdo con Juan Pablo, con Sara, con Stephanie. Pues sí, es ese. El otro que estoy de acuerdo con Juan dice Pablo, todo lo... Esteban, Sara y Celaine. Eso, sí. Eso, y sigue la cadena. Yo estoy de acuerdo con Sara, Stephanie, Celaine y Simón. Y Juan Pablo. Juan Pablo. Ok, y la profesora está de acuerdo con lo que dicen todos los estudiantes. Listo, muy bien, en el eje X y Y, excelente. Aunque parezca extraño, el vector velocidad comprende dos direcciones, en las siguientes, en las cuales se está moviendo el avión. Al tiempo que avanza horizontalmente, movimiento en el eje X, y aumenta su altura, movimiento en el eje Y. ¿Listo? Entonces, cuando empieza a dejar, digamos, la pista, o sea, ¿por qué sabe uno directamente que tiene las dos componentes? Nunca se olviden ustedes del triangulito. ¿Se acuerdan? Del triángulo. Que R es la resultante. Y que este es R de X y este es R de Y. Por así decirlo. Este es nuestro triángulo rectángulo. Esta es la velocidad resultante, por así decirlo. Es la velocidad que en estos momentos lleva el avión, ¿cierto? Está la velocidad en Y y está la velocidad en X. Y entonces, como B, la velocidad resultante comprende que la suma de la velocidad en X más la velocidad en Y, ¿cierto? Entonces, Ahí haría la velocidad del despegue y la velocidad de ya, o bueno, la velocidad cuando está en el vuelo. Eso, la de la pista y ya cuando empieza a despegar, ¿cierto? La que lleva. Entonces, ahí suma las dos. ¿Listo? Qué pro. Las dos. Entonces, por eso sé que tiene, miren, es como si yo formara aquí el triangulito. Ah, sí. En Y, en No. X, y esta es la resultante. ¿Cierto? Listo. Entonces, simplemente por esa razón sé que está en X y en Y. Porque, digamos, por este sentido, no está definido, ¿cierto? No está ni en X ni en Y. Entonces, yo sé que tiene las dos. ¿Listo? Bueno, que este vector representa la velocidad del avión despegando. ¿Qué información necesitas para hallar su magnitud? ¿Qué información necesitamos? El ángulo. El ángulo. Ah, no. Sí, No. pero entonces, bueno, ustedes están diciendo que el ángulo, ok. ¿Quién dice algo diferente? Literalmente para todos se necesita el ángulo. Claro, no es muy unido y siempre ¡Tarán! opinamos lo mismo. Yo digo que es el triángulo rectángulo. ¿Qué Porque información necesitas para hallar su magnitud? el triángulo rectángulo, porque lo vimos ahorita. Muy bien, el triángulo rectángulo. O sea, Para hallar resulta... magnitud, yo no necesito ángulo. Para hallar la dirección, sí necesito ángulo. ¿Listo? Tarán. Ustedes tienen en su cuaderno que la magnitud de R, o sea, de la resultante, que está así, esto significa magnitud, ustedes tienen que eso es igual a la raíz cuadrada de ¿qué? De Rx al cuadrado, ¿cierto? Más Ry al cuadrado, ¿cierto? Todo eso en raíz cuadrada. O sea, la suma de los componentes al cuadrado, ¿cierto? Hola, ¿quién está cantando? Entonces, sí es teorema de Pitágoras.
Rectángulo, Cela. rectángulo, rectángulo, rectángulo. Listo. Como se puede observar, la proyección del vector permite que se forme un triángulo rectángulo. Para el triángulo del vector corresponde a la hipotenusa y sus catetos tendrían magnitudes de 30 y dirección X y 10 en dirección Y. Entonces, miren. Ay, profe, yo no entiendo eso. Claro, pues ahí, es lo que nos explica ahorita, lo de que necesita un triángulo para poder calcular el resultante, el de Y y el de X. Ya, Yo estaba en el baño. vea. No, Caro, fue ahorita. Cuando estaba dando Entonces, vueltas en la silla. para Ah, calcular una magnitud de la resultante, ustedes tienen en su cuaderno cómo calcular la magnitud de la resultante, que es la raíz cuadrada de las componentes, la suma de las componentes al cuadrado. ¿Sí o no, Carolina? Eso lo tienen ustedes en su cuaderno. Al cuadrado. Entonces, ¿qué necesito yo para calcular la magnitud? Pues el concepto de triángulo rectángulo. Esta es la resultante. Esto es un avión que va despegando. Y tengo la componente en X y la componente en Y. Yo les pregunto, ¿cuánto vale R de X? ¿Cuánto vale R de Y, perdón, R de Y? Para calcular la magnitud. Vamos a calcular. Vale 10. 10, miren. ¿Por qué vale 10? Vean. 10. Entonces, esto de acá hasta acá vale 10. Entonces, vale 10. ¿10 a la qué? A la 2, ¿cierto? Porque es la suma de los componentes al cuadrado. ¿Y cuánto vale R de X? Miren que vamos a calcular R. ¿Cuánto vale? 28. 30. No, porque acá no llega el 30. Ay, Juan Sí, Pablo. sí llega, sino que la profesora hizo la línea torcida. 30. Disculpa. Tenías toda la razón. 30 a la 2. Les pregunto, ¿cuánto da esa magnitud? Es la suma de esto. 10 a la 2, 100. Más 30 a la 2, creo que son 900. Ajá. O sea, raíz cuadrada de 1000, o sea, 100. ¿Qué? Profe, colocó... Le coloqué 10.000, qué pena. 10.000. Raíz cuadrada de Profe, a mí me dio 31,6. A mí también. Ok. 31. ¿,62 o 6? 31,6. Entonces, esa es la resultante. Entonces, si les preguntan, ¿cuál es la magnitud de la velocidad? Es la magnitud. No se sabe hacia dónde va, ¿cierto? Si va hacia abajo o hacia arriba. Pero según aquí la flecha es porque va despegando, ¿cierto? O sea, que va hacia arriba. Entonces, ¿cuál es la magnitud de la velocidad? La magnitud de la velocidad de la resultante. Es 31,6 metros sobre segundo. ¿Sí o no? Esa es la magnitud. Profe, profe, espere, no borre. Y profe, pero ¿por qué dice en la fórmula que el valor absoluto? Pero eso tampoco, eso no es un valor absoluto, es una resultante, es la resultante. Por eso yo les dije, o sea, perdón, esto es magnitud. Las dos barritas, yo les expliqué al inicio de la clase pasada, les dije, muchachos, cuando vean estas barritas en física, en el tema de magnitud, de vectoriales, no es valor absoluto, significa magnitud del vector. ¿Listo? Es magnitud del vector. No se necesita sacar valor absoluto porque obviamente estas coordenadas que están elevadas al cuadrado siempre van a ser positivas, ¿sí o no? Siempre van a ser positivas, porque está dentro de una raíz tampoco puede ser negativa, entonces eso siempre va a ser positivo. Así que es magnitud del vector, de la resultante. ¿Listo? Profe. Hola. Voy a acabar la clase, volvemos a entrar. Sí, por supuesto. ¿Listo?
31.6, ¿ok? Entonces, ahora si yo les pregunto, como ustedes copiaron, si yo les digo cuál es la dirección de la componente, la dirección, o sea, el ángulo. La dirección, ¿cómo se calcula? Ustedes tienen la fórmula, tangente inversa, ¿cierto? Sí. ¿De qué? ¿De R qué? RY sobre RX. RY sobre RX. ¿Tenemos RY y RX? Por supuesto, si ya calculamos la magnitud, obviamente tenemos esos valores. O sea que, ¿cuánto da la magnitud, chicos? Espero que estén copiando. ¿Cuánto es RY? 10. ¿Y RX es? 30. O sea que es tangente inverso de 1/3. ¿Cuánto es eso? 0 con 0 se cancela, de 1/3. ¿Cuánto es? Juan Pablo, ¿cuánto da? Tangente a la -1 de 1/3. Pero yo con la calculadora. A ver. $18.4. Muy bien, grados. O sea que ese es el ángulo de inclinación del avión, ¿cierto? Espera. 18. 20.4. Sí, ya está grabando. Ay, mi calculadora hace operaciones como yo. Profe, entonces la respuesta ¿cuál sería? 18.43 grados. Sí, esa es la dirección, listo. Es el grado, es la inclinación, el grado de inclinación que hay entre el eje X y la resultante, listo. Chicos, ¿puedo borrar entonces ya lo otro, esto? Sí, señora. Ok, entonces vamos a A mí continuar. ya me da lo que le hago a Pablo, a mí me da que 0,00054. ¿Te da otra cosa? Yes. ¿Cuánto te da? ¿Cuánto te da el ángulo? Ya te digo. Pero porque me da a mí 20.48. Me da 0,0058. Samuel, muéstrame por favor, muestre la cámara. Espere, déjela quietecita. Samu, es que Samu. no es 1 dividido 3, es una fracción. Samu, Espera, Samu. utiliza los paréntesis. Estamos ya así. Profe, entonces mi calculadora de operaciones como yo. No sé, Juan Pablo, no sé qué. Hay que mirar de pronto alguna configuración. La verdad no entiendo por qué te está dando. No, a mí me da 18.43. ¿A los demás qué les da? Profe, lo mismo, También. 18.43. Sí. Sí, lo mismo. Juan Pablo, dime en las letras pequeñitas en la parte de arriba, dime qué letricas te aparecen. A mí me aparecen la M y la D. ¿Los demás qué letricas tienen? En la parte de arriba. M, R y D. ¿Y los demás? Espera que. Lo Yo mismo. tengo lo mismo que Sara. Ok, Juan Pablo. Yo tengo. Samuel, ya te dio 18.43. Profe, ¿uno cómo le hace para hacer la fracción? No, 1 dividido 3. Bueno, Juan pero tengo M. Pablo, te aparece MD y ¿qué te aparece al final? MG y dice más. No, ahí es donde está el problema. Es la configuración, Juan Pablo. Tienes que configurarla. Bueno. Entonces, no sé, buscas en YouTube, te orientas sobre eso, porque debe estar en normal para que... Eso pasa por comprar calculadoras en el centro. Listo. Literal. Samuel, yo miro. 18.43, listo. También le di 18.43. Samuel, para escribir fracciones es una división normal, listo. Vamos a continuar. Tenía que poner el testigo con tangente inverso. Chicos,
Miren, ya nosotros hicimos el trabajo, ¿cierto? Con base con los conocimientos anteriores, ¿cuál es la magnitud del vector velocidad? Ya la calculamos. ¿Cuánto nos dio? 31,6. Muy bien, 31.6. Excelente. ¿Cuál es la componente horizontal del vector velocidad? ¿Cuánto es? Componente horizontal. Horizontal. 30. ¿Cuánto? 30. No. Muy bien, 30. Excelente. ¿Cuál es la componente vertical del vector velocidad? 10. Excelente, muy bien. Y por último, el siguiente representa un vector fuerza medido en newtons. ¿Listo? Sus componentes vertical y horizontal son, dígame cuáles son las componentes horizontal y vertical. 12 12 N y 7N. ¿Cuánto? 12. 12N y 7N. 12N y 7N. Muy bien. Excelente. Y si yo les digo, ¿cuál es la resultante? ¿Cuánto da eso? ¿Quién me la calcula rapidito, por favor? La resultante. Ya tienen en X y en Y. ¿Cuánto es la magnitud? Pues, la magnitud del vector, la resultante. Y la dirección. Y con ese ejercicio, entonces, finalizamos. ¿Cuál es la resultante o la magnitud del vector y cuál es la dirección? Entonces, ¿quién me da la respuesta? 12.3. Esa es la magnitud. Ah, no, espere. Ah, sí, 12.3. A mí me dio Metros sobre segundos. A mí me dio 13.8. A mí también, 13.8 la magnitud. Excelente. Muy bien, esa es la respuesta. 13.9. Lo puedo aproximar a 13.9, ¿qué? Newtons. Listo. Entonces ese es el valor de la resultante. Raíz cuadrada de 12 a la 2 más 7 a la 2. ¿Cuánto te da? ¿O qué hiciste? ¿Cómo hiciste para calcular la resultante? No, pues 144 más 49. Y Sí. ya eso da 153. Entonces la raíz de 153 me dio 12.3. Por eso es lo que nosotros estamos haciendo. 144 más 49 te da 153. No, da 193. Ah, sí, sí. No, es que no sé. Mi calculadora se puso loca entonces. Te da 13.9 newtons. La otra 59.7. ¿A quién más? ¿Quién más le dio algo diferente? Yo ni la hice porque esto me sale malo. No, pero con lo que te dé Juan Pablo, con lo que te dé, mira a ver cuánto te da la magnitud. Intenta ver cuánto te da la magnitud. ¿Cuánto te dio Simón? Simón, ¿a vos cuánto te dio? 59.7. A mí también. A mí también. Excelente, muchachos. Esa es. Grados, ¿cierto? Grados. Listo, no se lo olviden que esos son grados. 59.7 grados. Entonces ese es el ángulo que hay acá. Chicos, difícil. Difícil. No. Para nada. Pero sí. Muy fácil. Muy fácil.